Buenos días. Si abren sus Biblias, estamos en Génesis capítulo 31. Estamos en el libro de Principios. Hemos estado estudiando ya por mucho tiempo, ya llevamos vamos en el capítulo 31, ya llevamos buen tiempo aquí. Si necesita una Biblia, no tiene una Biblia, levante la mano, les prestamos una Biblia. Importante leer la palabra. Si hay alguien aquí, nada más tráigale la atención a uno de los sugieres y les prestamos una Biblia por hoy día. Génesis 31, ¿ya están todos ahí? Nos vamos a hacer un versículo para atrás para comenzar aquí a leer. El versículo 43 de Génesis 30 dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, y alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados y abarrigados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abarrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Amén. Tomen asiento, por favor. Aquí paramos por un momento, vamos a continuar, vamos a ver el resto de este capítulo, pero aquí tomamos esta vida de Jacob y lo que hemos visto hasta este punto, el último estudio que vimos que en realidad Jacob pudiera haber dicho: es que no contaban con mis astucias, ¿no? Porque en realidad astucias, tretas, trucos, Jacob el travieso. Porque en realidad muchas tranzas hacía tanto él como su tío Labán. Jacob había servido a su tío para este punto ya 14 años, si recuerdan, sirvió a su tío Labán, y ahora él tenía su propia familia, una familia muy grande, y él comenzó a sentirse que tenía que hacer algo para sí mismo, tanto a su familia. Ya que habían pasado aquí aproximadamente ya como 20 años. Hacer algo para proveer a ellos, para su propia familia. Pero también comenzó a extrañar a su propia familia que había dejado atrás. Cuando, si recuerdan, corrió de su hermano porque su hermano estaba dispuesto a matarlo. Y su mamá le dijo: vete allá con tu tío, y lo mandó, lo envió. Y ahora él quería regresar. Ya era tiempo.
20 años sin ver a su familia, de no ver a su mamá, a su papá, y yo creo que tenía un gran deseo de verlos y no tanto el deseo de ver a su hermano, porque ya no sabe lo que le esperaba, pero ya era tiempo de regresar. Y es donde nos encontramos aquí en la vida de Jacob, y aquí vamos a ver 2 puntos en esta mañana. El primer punto es la conferencia, que es el versículo 1 al 16 de Génesis 31. Y luego la persecución, que es el versículo 17 al 35. Comenzando aquí con la conferencia, fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Fíjate, oía Jacob, estaban chismeando, estaban hablando de él entre ellos mismos, los hijos de Labán. Ahora, no sabíamos que Labán tenía hijos a este punto, tenía hijas. Y las vimos que se las dio a Jacob. Pero hasta este punto no han sido mencionados los hijos. Y es posible que los tuvo años antes y no se había dicho nada de ellos, antes de que Jacob llegara. Pero vemos que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿No es las personas así? ¿No? Uno regresa a su ranchito y no, pues ya llegó aquel, no, y nos quiere robar y nos quiere quitar y la gente es así. Pero no era Jacob que tomaba todo lo que era de Labán. Y sus hijos lo están viendo de esta manera. Le ha robado mi papá, mira nomás. Mira, todo esto le pertenecía. Es más, ni estaban interesados en papá. Es lo que nos iba a pertenecer a nosotros, ¿verdad? Porque es como uno piensa. No, es mío. Y si recuerdan, era Labán que era bendecido por el Dios de Jacob. Porque no era su Dios, pero era el Dios de Jacob. Y fíjate, Dios había tomado en cuenta que Labán se había abusado de su sobrino. Dios había tomado esto en cuenta. Fíjate lo que dice el versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ya no lo miraba igual. Quizás comenzaba a despreciarlo un poquito. No, recuerda que no tenía confianza en nadie mismo, en nadie. Entonces se miraba y ya no eran las cosas igual. Habían cambiado. La vida se le hacía más difícil a Jacob. Y Dios, fíjate, permite que esto pase. Y pasó aquí para que Jacob se moviera. Y Dios permite la insatisfacción, el disgusto, simplemente que uno no esté contento, descontento con sus circunstancias. Y lo hace para que uno cambie o se mueva. Para que uno cambie o se mueva. ¿Y cuál es? Solamente tú sabes. Pero es mejor estar seguro que estés en la voluntad de Dios. Hay veces no estás satisfecho con algo, con una circunstancia, algo que está pasando en tu vida, y te tienes que preguntar, ¿es Dios que me quiere mover de aquí? ¿O es Dios que quiere que yo cambie? Porque estoy viendo las cosas, no las estoy viendo bien. ¿Ven? Y es como Dios obra. Y entonces, te voy a decir, es mucho más fácil correr de la situación. Es fácil correr. Pero si corres de la voluntad de Dios, lo único que haces es que te vas a llevar esos mismos problemas. Serán los mismos problemas en un lugar nuevo. Es todo lo que es. Porque no has tratado con las circunstancias, porque no te has rendido con Dios, porque no has tomado el tiempo de escuchar su voz y qué es lo que Él quiere de mí. El versículo 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo.
Gloria a Dios. Dios estará con él. Y también Jehová dijo a Jacob. Vemos que Jehová le habló. Y habían pasado como eso de 20 años que Jacob conoció a Dios personalmente, si recuerdan, en Betel. Betel es la casa de Dios. Fue la última vez que en realidad tuvo esa experiencia de hablar con Dios, o que Dios le hablara. Vuélvete a la tierra de tus padres, dice, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Dios, fíjate, le habla en el momento crítico de su vida, en el momento que se siente que ya no puedo, ya no aguanto, ya mi tío me tiene, ya no puedo más. Y quiero que tomen en cuenta que hay 3 factores por qué Jacob toma la decisión para irse. 3 razones. Primero, Jacob sabía que tenía que establecer su hogar, estaba insatisfecho. Ya era tiempo. Miró la actitud diferente en su tío Labán. Y luego vemos que Dios es directo en hablar con él, y así es la palabra de Dios con nosotros. Directamente nos habla Dios a través de su palabra. Bien sabes lo que debes de hacer. Pero la palabra dice, si bien sabes lo que debes de hacer y no lo haces, es pecado. ¿Ven? Entonces Dios ya le había hablado en sus sueños a Jacob, pero ahora vemos que le habla Dios, y es Dios el quien nos dirige por su palabra. Él nos guiará si estamos dispuestos a seguirlo. Salmos 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces Dios nos va a guiar, nos guiará a través de la vida. Él es el que nos va a decir, muévete. Él es el que va a decir, no, estás mal, cambia tu manera de pensar. El versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Fíjate, Jacob llamó a 2 de sus esposas para tener una junta. Y no incluyó a los hijos. Podemos ver que Jacob les habló para poder hablar con ellas. No discutir en frente de los hijos. Es importante que hagamos esto. Ahora, no es un matrimonio perfecto, no lo es. Recuerden que tiene 4 esposas. Pero lo que sí podemos tomar de este ejemplo no es el tener 4 esposas, no me van a entender, ni 2 de ellas tampoco, no. Pero el punto es que el marido debe de hablar, comunicarse con su esposa, compartir con ella lo que él trae en su corazón, lo que Dios te ha dicho a ti. Eres el líder espiritual de tu hogar, eres el sacerdote de tu hogar. Dios te va a hablar a ti y tienes que compartir esto con tu cónyuge. Una pareja debe de hablar sobre la voluntad de Dios para sus vidas. Y en palabras sencillas, simplemente es incluirlas. Porque hay veces uno toma decisiones y no las incluye y ellas se quedan, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Y nada más levantan más preguntas. Es siempre de incluirlas. Y fíjate, se apartó, no habló en frente de los niños, no compartió esto, mira, no, porque los niños se lo que. No. Deja hablar con mi esposa, nos ponemos de acuerdo con el Señor, entonces ya caminamos juntos y traemos la familia. Es como debe de funcionar. Amén. El versículo 5 dice, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, más el Dios de mi padre ha estado conmigo. Fíjate,
hemos visto que la vida de Jacob no ha sido perfecta, no es perfecto en ningún sentido. Él ha tenido, fíjate, que sufrir mucho, pero al mismo tiempo tenía que vivir con una relación muy difícil. No nomás con sus esposas, pero con su tío Labán. Dios ha estado con él durante todo este tiempo. Es Dios el quien le ha permitido aguantar tanto sufrimiento, tanto engaño, decepción. Es solamente Dios el que lo ha sostenido durante esos tiempos difíciles. Y también es así para nosotros. Si Dios está con nosotros, nosotros mismos vamos a poder aguantar y aguantar mucho. Vamos a poder seguir en las relaciones que son difíciles. El versículo 6. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Ya vimos, Jacob es un hombre de su palabra. Él cumple. Jacob puede dar un buen testimonio de sus acciones. Él puede decir que con todas sus fuerzas ha servido al padre de ellas. El versículo 7. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido que me hiciese mal. Fíjate, y muchos de nosotros, ay, no, a mí todos me hacen mal y no, fíjate, en este respeto, no lo ha permitido que me hiciese mal. Me ha cambiado el salario, ¿no? Y necesito decir aquí vemos que él tenía un buen testimonio, pero sus motivos mucho del tiempo estaban mal. Jacob no era un angelito, ¿no? No podía verse él mismo y decir, yo estoy bien, al contraste al espejo de mi tío Labán, porque mi tío Labán era un gran engañador. No, yo nada más soy un pequeño engañador, no soy tan mal como él. Muchos lo dicen de esa manera. Yo no estoy tan mal como aquel, ¿no? Y uno puede dar la apariencia, fíjate, de ser obediente. Uno puede dar esa apariencia. Y sí, claro, uno puede estar cumpliendo con todo. Pero lo importante aquí, fíjate, es el corazón. El corazón puede estar mal. Hacen las cosas, pero por dentro están con un mal genio. Y lo esconden atrás de la máscara de hipocresía. Increíble. Les he dado este ejemplo antes. Al niño se le dice, siéntate. ¿No te dije que te sientes? Siéntate. Y el niño se sienta, es obediente y cumple. Pero él te dice, pero por dentro estoy parado. Ponte a pensar. Uno puede dar toda la apariencia de que está haciendo todo bien, pero adentro uno está parado. Y esa es la condición del corazón. Nuestros pecados siempre se ven mucho más mal en otras personas. Pero qué curioso que nosotros mismos no los podemos ver cuando nosotros usamos ese traje. Pero en alguien más, ay, mira cómo, ay. Pero uno mismo. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces vemos que él comienza a reconocer a Dios en su vida. Que ha sido Dios el quien lo ha protegido. Porque Dios es el protector. Fíjate, versículo 8 y 9. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios, fíjate, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Fíjate, Dios
no nomás es el protector, es el proveedor. Va a proveer. Él es el que ha causado las bendiciones en mi vida. Jacob reconoce que fue Dios el que le ha bendecido. Y es importante, fíjate, es importante reconocer que es Dios el que provee por nosotros y que solamente es Dios el que trae bendiciones a nuestras vidas. Muchos tienen la vista puesto en todo lo mal. Todo lo mal que me pasa a mí. Ay, pobre yo, pobre. Ay, que esto y que lo otro. Ay, que me aquí. Ay, que el salario. Ay, que no me dieron. Ay, que... Y se enfocan en todo lo peor de la vida y pierden vista de las bendiciones de Dios. El versículo 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abeguirrados. Entonces fue Dios el que le habló a Jacob a través de un sueño. Dios le dijo cómo seleccionar a los animales para tener una buena cría. Esto viene directamente de las bendiciones de Dios. Versículo 11 y 12. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abeguirrados, porque yo he visto a todo lo que Labán te ha hecho. Fíjate. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Jacob se acuerda de lo que tomó lugar 6 años antes, cuando tuvo este sueño, podemos decir, en el proceso. Dios le habló, Dios le enseñó, Dios le dio instrucción. Esto es como los deseos del corazón. Se van a cumplir. Pero toma en cuenta, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Qué conforte es el saber que Dios ve las injusticias. Dios ve las injusticias. No te preocupes. Dios va a tener la venganza. No tomes las cosas en tus propias manos, porque Dios ve, Dios ha visto todo lo que el jefe te ha hecho, lo que la familia, Él ve todas las injusticias, Él las ve. Y le dice en el versículo 13, y lo puedes subrayar en tu Biblia. Yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Betel, ya les dije, es la casa de Dios. La casa de Dios, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Este fue el lugar donde Jacob conoció a Dios por primera vez. Sabía de él, el Dios de su padre se hizo su Dios en ese día. Y es aquí que lo conoció, podemos decir, personalmente. Y Dios le recordó de este voto que había hecho en la casa de Dios. Y yo creo que todo cristiano se tiene que recordar del voto que ha hecho en la casa de Dios, en la presencia de Dios. El lugar donde conociste a Dios por primera vez es tu Betel, la casa de Dios. Ahí fui donde recibí al Señor como mi Salvador, donde lo acepté cuando reconocí el Evangelio, que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que fue enterrado y que ha resucitado. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Y me ha perdonado y soy criatura nueva. Me ha dado vida y vida eterna. Tenemos que regresar y ver dónde tomó lugar. Recuérdate.
el voto que se hizo. De este día en adelante yo creo en ti y te voy a seguir el resto de mi vida. En la presencia de Dios. Si eres un verdadero cristiano, has tenido tu experiencia en Betel. Lugar donde conociste a Dios por primera vez. Quizás aquí, esta mañana, este es tu Betel. Quizás hoy es el día de salvación para ti. Que te entregas. Que reconoces lo que Dios ha hecho. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vuélvete a la tierra. Y esto, fíjate, ya vimos que fueron como eso de 500 millas. Y ahora va a tener que regresar esas 500 millas, pero no a solas. Va con su familia, con los animales. Un viaje muy largo y tendrían que viajar por meses para poder llegar una vez a la tierra, atrás de la tierra de su parentela. Y hay que entender, fíjate, la verdadera prosperidad viene de lo espiritual, no lo material. Amén. Tenemos que comprender esto. Porque uno ve, se hizo rico, ¿no? Vimos en el capítulo anterior que hasta camellos, ¿no? Que eran considerados el carro del año. Increíble. Se hizo muy rico. Pero la prosperidad es en lo espiritual, no en lo material. Versículo 14 y 15 dice así. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte de heredad en la casa de nuestro padre? Buena pregunta. No nos tiene ya como por extrañas, pues ¿qué no nos vendió? Y aún se ha comido del todo nuestro precio. Fíjate, ellas están de acuerdo con lo que Jacob ha dicho, pero es por lo mal que sus padres las ha tratado, no porque ellas conocen al Dios verdadero, porque ellas se fijan y lo toman en cuenta. ¿Tenemos heredad con mi papá? ¿No? ¿Qué no nos tiene como extraños? Ni siquiera nos toma en cuenta, no nos visita. ¿Qué no nos vendió? Y aún todo el precio se lo ha comido. Todo lo que se ha ganado. La vida se trata de él. Y ellas, fíjate en lo que están enfocadas. Pero ellas reconocían que su padre las usó como esclavas en el sentido que las vendió en esta manera. Lo que no estoy seguro aquí, fíjate, es que si Jacob le dijo a sus esposas la experiencia que él tuvo en Betel. Él habla de Dios, pero no sé si él les dijo, yo conozco al Dios verdadero. Yo hice un voto con él. Soy creyente. Hoy día diríamos soy cristiano. ¿No? Es posible que sí lo dijo, pero no lo dice la palabra. Y como dije, se fueron por el mal que el padre las trató. Por eso estaban de acuerdo. Y te voy a decir, hay padres que han tratado a sus hijos y hijas en esta manera. Ellos siempre han buscado lo mejor para sí mismos, no considerando a sus hijos, y hoy en día sufren las consecuencias de sus maldades, porque los hijos, los nietos ya no quieren nada con ellos. El resultado, el versículo 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora, pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Ellas bien conocen a su padre, saben que Dios había bendecido a Jacob, pero también saben que su papá Labán, pues él es bien astuto, ¿no? Y no iba a permitir que Jacob se llevara todas estas riquezas. Ya saben las tranzas que ha hecho, lo han conocido todas sus vidas. Muy bien saben cómo es Labán. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Al fin, uno puede decir, gloria a Dios. ¿Están de acuerdo? Vamos a caminar juntos con Dios, ¿verdad?
Esta familia ahora está de acuerdo con Dios y en la dirección que Dios los está dirigiendo. Todo esto es bueno, muy bueno. Nuestro hogar, nuestro matrimonio debería de estar de acuerdo en la dirección que Dios nos pide que vayamos. Tenemos que estar unidos en las decisiones, en la dirección en que Dios nos está guiando. A través de los años yo me rasco la cabeza. Hermanas están pidiendo que sus esposos vengan a conocer al Señor. No, andan perdidos, andan en pari, no llegan, y de repente aceptan al Señor. Gloria a Dios. El varón se comienza a levantar. Y ahora se están quejando, ¿por qué? Porque siempre está en la iglesia, siempre está ahí, y tiene que llegar, pues por fin, ¿no? Debemos de caminar juntos con el Señor, servirlo a Él. Amén. Una cosa que les tengo que traer a su atención aquí, fíjate, Jacob se fue a escondidas, huyó de ahí, y podemos decir como un ladrón, como si hubiera hecho algo mal. No fue a confrontar a Labán. Y sí, claro que Dios estaba dirigiendo, pero uno siempre tiene que hacer las cosas bien. Siempre tiene que hacer las cosas bien. Él, fíjate, no lo hace bien, y la razón por qué no lo hace bien es porque él tenía miedo. Le tenía miedo a Labán. Y este es el pecado de incredulidad. No creía, no tenía confianza en Dios, entonces fue un acto de temor y no de amor. Génesis 31:31 nos dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitaras por fuerza a tus hijas. Fíjate, ¿cómo ha de haber estado viviendo este varón? Le cambiaron el salario 10 veces. Ha sido engañado muchas veces. Le tiene temor a su tío. Pero te voy a decir esto. No es lo suficiente saber y hacer su voluntad. Uno tiene que cumplir su voluntad en la manera que Él que Él desea que la hagamos. ¿Cómo quiere que cumpla esto? Dios. Eso es lo importante. Que lo vayamos a cumplir en la manera que Él nos está guiando. Para que Él sea glorificado. Muchas veces uno, como ya vimos, hace las cosas, es obediente, pero las hace a su manera. Porque adentro estoy parado. Doy la apariencia de que estoy haciendo las cosas bien. Pero entre ti y Dios, tú sabes que no estás haciendo las cosas bien. Y ahí nadie puede juzgar eso. Solamente Dios. ¿Ven? Aquí vemos la persecución. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 17. En adelante dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y todo cuando había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó al Eufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue atrás de Jacob. Caminó de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomidadamente.
Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cántares y con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacernos el mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué murtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé quizás me quitara por fuerza tus hijas. Y ahí paramos, ¿no? Fíjate, a Jacob, pobre varón, ¿no? En realidad se tiene que detener de Dios. Pero aquí vamos a continuar. Fíjate el versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y mujeres sobre los camellos. Jacob, en vez de confiar en Dios, él sale corriendo, ¿no? Él sabía que Labán estaba a 3 días de distancia de él y sus posesiones. Vámonos de aquí. Ya es el tiempo, es el tren. Vámonos. Pero recuerden que Dios ya le había dicho, aún desde el principio aquí, que Él estuviera con él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Fíjate el versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Es una promesa dada a nosotros. Jacob, fíjate, hace lo correcto, pero lo hace en una manera mal. Es lo que estamos hablando aquí. Uno puede hacer las cosas bien, pero las puede hacer en una manera mal. Da un mal testimonio cuando los creyentes hacen las cosas en secreto, a escondidas. ¿No? Ahí se ponen. ¿Y qué vamos a hacer? Cuidado. Versículo 18 y 19. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Wow. Fíjate. Mientras el gato se va de la casa, salen los ratones a jugar, ¿verdad? Y en este caso, vinieron a trasculcar aquí sus tiliches, podemos decir, en un hogar. Se robaron sus ídolos. Raquel se robó los ídolos de su padre. No. Ahí tenía su altar en la casita y todo, y le quitó. Se los robó. Y fíjate, entonces aquí lo que se ve es que Labán adoraba dioses falsos. Y esta era la enseñanza que él mismo le había traído a su familia. Sabemos que Labán, fíjate, reconocía que la bendición venía del Dios de Jacob. No, pues Jacob tiene sus dioses, yo tengo los míos, pero me está bendiciendo el Dios de Jacob. Pero yo tengo acá mis dioses, ¿no? Mis ídolos. Él seguía con sus costumbres. Él nunca había aceptado al verdadero Dios. Y lo que vemos aquí, el producto de eso, es Raquel, tan bella que era por fuera, estaba bien fea por dentro. Porque ella misma, fíjate, su interior, muy feo.
ella adoraba a los ídolos, estos disque dioses falsos, no el Dios de su esposo. Increíble. Pero ponte a pensar aquí. Como padres, tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos con la verdad. Instruirlos cómo caminar con el Dios verdadero de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Instruirlos. Porque su papá obviamente había instruido a esta familia. Y me voy a ir de aquí, me voy a llevar a mis dioses, me voy a llevar mis ídolos. Se los robó a su papá. Versículo 20 y 21. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndolo saber que se iba. Fíjate qué curioso, la palabra lo dice. Este es engaño. No hablar la verdad. Fíjate, no, pero es que yo no dije. Precisamente ese es el punto. Que no dijiste. Es el pecado de omisión, de no decir. Versículo 21, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eufrates y se dirigió al monte de Galaad. Fíjate, después de todo lo que han pasado, 20 años que Jacob ha estado con su tío Labán, y Dios quería que Jacob aprendiera a ser un siervo, pero no ha cambiado. Sigue siendo el mismo engañador. Confiaba en Dios, pero podemos decirlo así, en escondidas. ¿Y qué clase de confianza es esta? Versículo 22 al 24. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y fue atrás. Jacob caminó de 7 días y alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo de sueños, aquella noche y le dijo: guárdate, que no hables de Jacob descomedidamente. Recuerden que Jacob llevaba 3 días de distancia de su tío Labán. Y vino Dios a Labán, arameo en sueños, en aquella noche. Y fíjate, es aquí que Labán tiene un encuentro con el Dios verdadero. Dios había prometido estar con Jacob. Y como no estaba haciendo las cosas bien, y él usó la decepción para salirse y tuvo que irse de allí en esa manera, Dios va a intervenir aquí. Dios va a intervenir y es lo que ha hecho. Y le dijo: guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Cuidado de amenazar a Jacob. Es lo que Dios le está diciendo. Porque Dios está cumpliendo en qué? En ser protector, lo está protegiendo. Labán, fíjate, ha reconocido muy bien las bendiciones de Dios, el Dios de Jacob. No sabemos dónde Labán está, ¿no? Si tiene una relación o no tiene, no creo que tiene una relación con Dios. Pero fíjate, Dios le habla y lo obedece. Labán, podemos decir que amaba lo material. Era un engañador y adoraba ídolos. Y hoy en día hay muchas personas tanto como él. Se declaran ser cristianos, pero no sabemos si en realidad son cristianos carnales o cristianos que si son los, no sé, por el fruto de sus vidas. No sabemos. El versículo 25 dice: alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Fíjate, lo alcanzó. No pudo correr de sus problemas. No pudo correr. Y así es para nosotros. Tarde o temprano nos alcanzan nuestros problemas. No podemos correr de las responsabilidades financieras que tratamos de dejar, de una relación e irse en otra, de un matrimonio a otro. No. Si no tratas con el problema, te va a alcanzar si corres de él. Y te voy a decir, muchas veces no queremos oír esto,
Pero uno mismo es el problema, no la otra persona. Y no es lo que queremos oír. Tú eres el problema. Wow. Oh, ouch, no, me duele. A mí también me dio la pedrada primero, así que no. Versículo 26. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Ponte a pensar, el gran engañador. ¿Quieres saber por qué me has engañado? ¿En serio? No. Dios muchas veces nos permite ver nuestros pecados en otras personas. Y no nos gusta, porque los reconocemos. Pero no sabemos por qué nos molestan tanto. No. Varón, el gemelito que tienes en la casa, ¿no? El angelito, no, anda correteando de niño. Ay, qué curioso. Ah, mi hijo. Y llega a cierta edad. Ay, ¿cómo? Ay. Porque es igual que tú, ¿no? Ese es el problema. Es igualito a ti. Y no se rían, hermanos, porque así también es ella, la niña, ¿no? Llega a esa edad y igualita. Es un cachito mío, ¿no? Ahí. Fíjate, no es hasta que Dios nos abre los ojos y vemos. Lo vemos. Versículo 27 y 28. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cántares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Fíjate, ¿qué no ves que te traía, que te quería tener un gran party? ¿En serio? ¿Una celebración para despedirte? Qué mentiroso, ¿no? ¿No ves que extraño mis hijas y mis nietos como si fuera el papá y el abuelo que verdaderamente los amaba? Yo creo que si él tuviera una oportunidad para venderlos de nuevo, lo hiciera, ¿no? Así era su carácter que había demostrado. Versículo 29 y 30. Poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Fíjate, hasta tu Dios me ha hablado a mí y me dijo que no te amanezara. Y yo simplemente te quiero demostrar mi amor. Ok, ¿no? Yo sé que te vas porque tienes el deseo de ir a ver a tu papá y tu mamá porque los amas. Pero ¿por qué no me amas a mí? Porque tienes que ir. Ya comienza con sus tranzas. Pero le cambia el tema aquí. Y vemos lo que verdaderamente él está interesado. La urgencia que tenía. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Fíjate la pregunta. ¿Por qué me robaste mis dioses? Ha tenido una conversación con el Dios verdadero, Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Pero ¿por qué me has robado mis dioses? Él está más interesado en sus dioses. Y ponte a pensar, qué ridículo es esto. ¿Me robaste mis dioses? ¿Qué tipo de dioses son que se pueden robar? ¿No? Aquí no está en la Biblia, pero ahí dice, duh, ¿no? ¿En serio? Pero es las personas ahí se afierran de su religión, de sus dioses. Fíjate, nuestro Dios es tan grande que no se puede robar. Ni le pueden robar. Él es el único y el verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Versículo 31 y 32. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarás por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallaréis tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿No?
Aquel que te haya robado tus dioses, ponlos a muerte, le está diciendo. No. Ve, busca aquí entre nosotros no los tenemos. Versículo 33 y 34. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Te puedes sentar sobre tus dioses? ¿En serio? ¿Qué tipo de dioses son estos? ¿No? Es falso. Versículo 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló sus ídolos. No los halló. Papá, no me puedo levantar porque es mi tiempo del mes. Mentirosa, engañadora, ¿no? Yo no sé de dónde ha aprendido esto, ¿no? ¿De quién? Posiblemente de su papá, de su esposo. Qué lástima cuando nuestros pecados se demuestran, se viven, los hacen nuestros mismos familiares, porque es lo que han visto en nosotros. Qué lástima, verdaderamente qué lástima. Aquí dejamos la historia por ahorita. La vamos a continuar en el próximo estudio. Pero ¿qué es la aplicación aquí? ¿Qué nos podemos llevar aquí? Anoté 4 puntos de aplicación. El primero es este: Dios nos dirige por su palabra. Él nos guiará si estamos dispuestos a seguirlo. 2, ¿has tenido una experiencia en Betel? Si la has tenido, acuérdate de tu voto. Y si no, quizás hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tener esta experiencia en la casa de Dios, en Betel. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí. Si Dios te está hablando y tú quieres arrepentirte de tu pecado y ser salvo, arrímate con uno de ellos para que puedas recibir al Señor. 3, no es suficiente saber y hacer su voluntad. Uno tiene que cumplir su voluntad en la manera que Él desea que la hagamos. Y es en esta manera que Él será glorificado. Uno fácil puedes dar la apariencia de que estás haciendo las cosas bien, pero ¿cómo está dentro? No. Él ve todo esto. 4, vemos que nuestros pecados son aprendidos por nuestros hijos. Tenemos que cambiar y permitir que ellos vean los cambios en nuestras vidas. Este es el verdadero arrepentimiento, una dirección nueva, un cambio de dirección. Si te has alejado, no te has recordado de tu voto en Betel, es tiempo de regresar a Betel, donde conociste a Dios por primera vez. Señor, estoy mal, me he alejado mucho de usted. Quiero comenzar de nuevo. Ayúdeme, porque lo necesito. Amén.